Caminito, un programa especial por los 155 años de la Boca. Estamos aquí con Adrián Mollo, un invitado especial que es periodista, es director de la biblioteca del ENER Inca, y se nos ocurrió qué mejor que invitar a alguien que nos pueda hablar de cine filmado en la Boca. Pero antes, hola Adrián, Hola, un hola. gusto Muchas tenerte. gracias por estar acá. Pero antes de esto, hay mucho para agradecer aquí, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a agradecer en este Día de la Boca 2025 a los que coprodujeron Facundo Berizo, Cañaveral Greta, Maggie Persíncola, al Club Boca Junior, a la Dirección de Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Javier García Elorrio, a los barcos que desde diferentes puntos de Argentina se acercaron a decir presente en la Boca de Riachuelo, a Kumar, al señor Gatti Lavice, a la Fundación Por la Boca, a Visit Caminito, a Centro Cultural El Puente, al Club Zárate, a los excombatientes de Malvinas, a todos los artistas que han participado de forma desinteresada en los escenarios compartiendo su arte, a los comerciantes de Caminito, a los ciudadanos y ciudadanas del barrio de La Boca y a las organizaciones institucionales barriales. Y recordamos que estamos acá transmitiendo en streaming en YouTube, en el canal de Punto Cero, y que pueden seguir en Instagram @visitcaminito, donde se están mostrando las novedades del evento y todas las propuestas relámpago. Y si siguen @visitcaminito pueden tener premios. Ahora sí empezamos con esta charla, Luis. Bueno, y antes de nada vuelvo a agradecer a la gente del Grupo Caminito que nos están tratando maravillosamente bien. Gracias, gracias por los cafés, por la atención, por todo. Bueno, Adrián, contanos un poco cómo es esto de cuándo nació la idea de filmar cine en la Boca, cuántas propuestas hubo en este sentido. Mira, nació muy tempranamente porque ya la Boca aparece en el periodo mudo. En las películas de Ferreira aparece, digamos. Hay que tener en cuenta primero la importancia de la Boca en la estructura del Buenos Aires de entonces, que era un lugar de llegada de la gente y de Claro, trabajo, y entonces muchas historias que tenían que ver con la clase trabajadora, con la vida popular, con la vida de barrio, se ambientaba en la Boca, porque era un punto también de entrada a la ciudad. O sea, va teniendo mucha importancia ese cine, y ya en el periodo sonoro ya nos encontramos con una obra directamente ambientada en la Boca, que toda la acción transcurre en la Boca, que es La Vuelta de Rocha, la película de Romero, una película de 1937, con Mercedes Simone, ajá. con un muy joven Hugo del Carril haciendo un papel secundario, pues en realidad el protagonista es Pedro Maratea. Hay un papel también de otros, digamos. Ay, el actor de Tito Luciardo. Tito Ah, Luciardo trabaja en la película. Ok, Y la película está filmada acá en La Boca, está filmada en las veredas, estas veredas desparejas de La Boca, donde hay que subir y bajar por el tema de las inundaciones. Y de alguna manera Romero lo usa para mostrar cosas que tienen que ver con el ascenso y la caída de los personajes. Antes de que continúes, Adrián, después se discontinuó este escenario natural como locación de cine, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tiene que ver también con el cambio de la Boca, como les decía antes, en su relación con Buenos Aires, de ser un punto neurálgico del trabajo y de la actividad popular. Esa actividad popular se corrió hacia el tema del turismo y hacia Claro, el tema deportivo, claro, claro. y no tanto hacia el tema del puerto. O sea, la condición portuaria de la Boca hizo que tuviera mucha importancia. Fíjate que yo creo que la última película filmada netamente en la Boca y que refleja ese mundo del trabajo, es He nacido en la Ribera, de Catrano Catrani, ah, la película de 1972. Y, y en Sur, uno puede decir, bueno, en Sur también, en la película de Solana del 88 Claro, aparece la claro. Boca, aparece el barco, Goyeneche cantando, ¿no? Goyeneche cantando, todo, pero es evocativo, es Claro. un Sur claro, del es pasado, lo que pasó. entonces no es la vigencia de la Boca. Entonces la Boca en esa visión portuaria, yo diría que está reflejada así hasta la década del 70. Ok. En el medio hubo películas extraordinarias ambientadas en la Boca, ¿no?
abordábamos nosotros antes de empezar el programa, el tema de invasión. Pero antes Claro. Hugo Santiago. Hugo Hugo Santiago. Santiago, pero antes de invasión, por ejemplo, también está Pelota de Cuero, de Armando Bo, Armando. donde él hace un jugador de fútbol que en la historia de la película, cuando él es joven, el personaje lo hace Víctor Bo, el propio hijo de Armando Bo, y cuyo final, que ocurre en el medio de la cancha de Boca, hay dos películas que tienen una muerte en el medio de la cancha de Boca, que es Pelota de Cuero, que lo que mucha gente no sabe es que esa escena que Bo elige para el final de la película, que el jugador de fútbol que ya está en decadencia, que lo van a vender, que ya no es querido en el club, aunque él sigue queriendo ser ídolo, esa escena donde va al medio de la cancha y se pega, acá estoy haciendo un spoiler, ¿no? Sí, estás spoileando, pero bueno, no importa. Es una película que ya se ha visto, Se ha visto mucho, pero esto que él va al medio de la cancha de Boca y se pega un tiro en el medio de la cancha, refleja un hecho real que no ocurrió en Buenos Aires sino en Montevideo, y ocurrió con un jugador nacional en 1918 que era Abdón Porte, que hizo lo mismo cuando él se sintió ya no querido, que no rendía como antes, que iba a decaer en su calidad de futbolista, se fue al medio de la cancha y se pegó un tiro. Ahora fíjate qué película anticipatoria, ¿no? Porque es un poco el ver lo que fue y lo que sigue siendo la decadencia de un ídolo. Claro, y no poder tolerarlo, ¿no? Sí. Además, como valor documental de esa película, tiene la particularidad que está en colores el famoso penal que Roma le ataja a Delén en 1962 y que le da un campeonato a Boca. Eso está filmado en color para la película. Pues de alguna manera también vos tenías esa cuestión un tanto oportunista, ¿no? De aprovechar un tema popular. Él lo había querido hacer en los 50, produciendo la película Bólidos de Acero, que aparecía Fangio, antes de que él salga campeón mundial, y logró un pleno éxito con Pelota de Cuero, porque justamente él hace la película y Boca sale campeón. Sí. Así que la película tuvo una popularidad enorme. Y después, bueno, retomemos el tema de Invasión, que Invasión es una película fundamental del cine argentino. Si no la vieron, yo tenía otra pregunta para hacerte, pero antes de... No, hablemos, si hay que hablar, hablemos de Invasión, que es uno de los títulos del cine argentino de alguna manera. Además de Invasión te dejo algo picando, que es que vos estuviste en la producción de una película que se filmó en La Boca también. Estuve en la proyección de una película, que logré, digamos, que es una película que se llama Paula contra Amistad más uno, es una película de 1971, nunca se había proyectado en La Bombonera, en el ámbito de Boca, está filmada alrededor del equipo de Boca de 1969. Sí. Claro. Es una película de Néstor Paternostro, donde actúan realmente los jugadores de Boca. Aparece Marzolini. Hacen de ellos. Hacen de ellos, pero hay una escena, es una película que tiene una particularidad, que tiene varias escenas bastante fuertes, porque la película trata de que secuestran al equipo de Boca. Sí. Y son los propios jugadores los que se liberan armas en mano. Toman las armas y se liberan ellos mismos en el contexto de un país que exactamente, totalmente, como si fuera poco. Y además tiene otra escena también, hablando de cuestiones anticipatorias, como decías vos, Luis. Sí. Tiene una escena que yo lo hablé con Paternostro cuando la presentamos en La Bombonera, que vino él, vino el muñeco Madurga. Fue un evento muy interesante en el marco de la presentación de un libro. Y le contaba que hay una escena donde aparece un auto, casi un Falcon verde, ¿no? Donde están los secuestradores del equipo de Boca y una señora que aparece en cámara con un pañuelo en la cabeza, no un pañuelo blanco, ¿no? Wow. Un pañuelo en la cabeza, que le grita al auto, son ellos, ellos se los llevaron. No. Entonces yo le digo a Paternostro, es increíble cómo te anticipaste varios años a la tragedia que iba a ocurrir en Argentina. Con una escena muy fuerte, por eso les digo, la película véanla, pues vale la pena como por el valor documental. También hay partidos de Boca reales del 69 tomados, incluso el partido que define el campeonato. Y bueno, la verdad que... Y ahora
seguimos con Invasión, entonces. Invasión, una película con un guión de nada más y nada menos que Jorge Luis Borges y Adolfo F. Casares, dirigida por Hugo Santiago, una película que trabaja Lautaro Murúa, Olga Zubarri, Juan Carlos Paz, que es uno de los más grandes músicos vanguardistas de la Argentina, y actúa ahí en la película. La película trata justamente de una invasión, es una película de ciencia ficción, hay que ponerla en ese contexto, y es un enfrentamiento entre los locales y unos invasores que para mí, en mi visión personal, son como una expresión de la modernidad, ¿no? Que termina con una cierta tradición que representan los defensores de la ciudad. Ahora, ¿cómo aparece La Boca? El centro de los invasores hay como un es la Bombonera. Hay como un germen del Eternauta, ¿no? Sí. Hay algún vínculo con el Eternauta. Hablando del Eternauta, ¿no? El Eternauta, los invasores toman como centro River. Y la invasión es Boca. Exactamente. Yo creo que teniendo en cuenta la estética de Santiago, por eso digo, la tienen que ver porque es una experiencia estética, ver Invasión, es interesante leer a partir de también lo que pasó al final, después de la invasión, ¿no? Porque también hay referencias a la lucha armada en Invasión. Exactamente. Yo creo que teniendo en cuenta la visión de Santiago, yo creo que él elige la Bombonera por una cuestión del estilo de edificio que es la Bombonera. Ajá. Porque representa algo. Incluso hablando con gente del club de Boca Juniors me decían que las filmaciones internas reformula completamente los espacios. Los espacios no tienen continuidad en la realidad como están mostrados en la película. Y un poco es que tiene que ver con la propia idea de Santiago visual. El cine de Santiago, que después de alguna manera a continuación de Invasión en la vereda de Saturno, filmada en París, son dos películas que tienen una cuestión del espacio, del manejo del espacio extraordinario. Y yo creo que la Bombonera le servía muchísimo por el tipo de edificio que es para hacer ese ejercicio estético que es Invasión. Qué bueno, Adrián, me quedé pensando mientras te escuchaba cuántas buenas películas vale la pena revisitar, todas ellas en el marco de este lugar, en el marco de La Boca. Sí, ambientada en La Boca, esta última que decíamos, He nacido en la Ribera, que trabaja muy joven Arturo Puig, una muy joven Susana Jiménez, de alguna manera marca ese quiebre con la condición de La Boca como punto de llegada de la población, el uso de los barcos, porque al final de la película Susana Jiménez se va en avión. Ya no más el barco, ya no. Ya era una visionaria. También todo es un anticipo en nuestro cine. Todo es un anticipo. Y la película muestra muy bien cómo era la vida popular en La Boca, aparece el conventillo, aparece las famosas cantinas de La Boca, aparecen todos esos, es un gran retrato de la vida popular vinculada con el fútbol, que casualmente, digamos, el protagonista, que es Arturo Puig, no juega en Boca. Es una cosa de la vida. Juega en Huracán. Que no lo nombran como Huracán, no sé qué problema habrá habido, pero juega en Huracán, aparece la Bombonera, sí, pero no retrata a un jugador de Boca, pero sí a esa vida del barrio, a la estructura familiar de un conventillo, eso. Bueno, mirá en qué brete te voy a poner ahora. A ver. Porque todo este material tan interesante para ver, ¿dónde se puede ver? Ah, bueno, ahí me traes un problema. ¿Dónde ver el cine argentino? Bueno, hay algunas películas que uno las puede ver en YouTube. Algunas, Invasión está en YouTube. Muy buen dato. Paula contra la mitad más uno está en YouTube. Bien. Pero dependemos de que no las baje nadie por una cuestión de derechos. De derechos, claro. Ahí ya tendríamos que hacer otro programa para hablar de la accesibilidad al cine argentino. Pero sí, Pelota de Cuero creo que también está en YouTube. O sea, hay algunos sitios de fanas como nosotros del cine argentino que se dedican a subir películas a YouTube. Y algunas las pasan en los canales de revisión, como es Volver o Inca TV, Cinear, ¿no? Sí. Cinear, que no sabemos cuánto más le queda. No sabemos, esperando. Sí.
supuestamente va a pasar a la órbita de Dornick, pues es lo único que está firmado. Todo ese anuncio de privatización, no sabemos si es un blef o qué, pero bueno, esperemos tener cada vez más posibilidad de ver el cine argentino tanto de ahora como de ayer, porque digamos, no venimos de una cinematografía que no es importante. La cinematografía argentina es muy importante y reflejó muchísimo los cambios que ha habido en Buenos Aires. Yo diría que es un lindo ejercicio empezar a revisar estas películas. Por ejemplo, La Vuelta de Rocha está en YouTube, esta película del año 37, donde también aparece la cantina. Aparece un barco, que eran los barcos que iban a pagar los sueldos de los trabajadores de la Patagonia. O sea, fíjense la actividad que tenía la Boca. Y en la ribera aparece Quinquela Martín pintando. Claro. Entonces son todas películas que, si bien son ficcionales, tienen un costado documental que es interesantísimo de revisar. Y además la significación cultural que fue teniendo la Boca con los años, ¿no? Claro, totalmente. Y hay un personaje que creo que no podemos soslayar estando acá y que también tuvo su película, que es la Raulito. La Raulito. Por favor. La Raulito hace poco también se presentó en Boca, se presentó en el Museo de Boca, se proyectó. Exacto. Nosotros en la ENERC la proyectamos el año pasado, y con la presencia de Marina Ross. Se cumplieron 50 años. Y este año se cumplieron 50 años. Una película de lo mejor del cine argentino, de Lautaro Murúa. Una gran actuación de Marina Ross. Sí. Ella, cuando la recuerda muy emocionada, porque fue una experiencia muy fuerte para ella interpretar ese personaje. Sí, porque además estaba la AAA le había dicho que tenía que dejar el país también, así que estaba filmando en vivo con cosas, con policías y todo. Siempre recuerdo esas anécdotas, Marilina, ¿no? Ella cuenta la historia que en el momento que ella huye de tribunales, que huye de la escalinata de tribunales para meterse en el subte, lo hicieron sin pedir permiso. Claro. Y ella sintió que alguien le gritaba alto, un policía, y ella dijo, más sí, ya estoy filmando, sigo con el riesgo del tipo le pegaron un tiro. Un tiro, ¿no? exacto. Pero bueno, se jugó, por suerte no le pegaron un tiro, pero en ese momento, estamos hablando año 75, no hubiese sido descabellado que en ese clima de violencia ocurriera eso. Pero bueno, además cómo se jugó también Lautaro Murúa a contar esa historia en ese momento, donde la marginalidad estaba estereotipada o directamente no se trataba, o había una terrible censura que impedía que se trataran esas historias. Bueno, logró hacerlo. Logró hacerlo y fue una película exitosa que hoy está en la memoria colectiva del cine argentino, ¿no? Sí. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo aquí esta participación tuya en vivo en este día tan especial para Punto Cero y para Caminito y para todo el grupo y toda la gente que hace radio y que está festejando los 155 años de la Boca. Bueno, gracias por la invitación, la verdad es un gustazo hablar de cine argentino y hablar de su historia y de la Boca, así que les agradezco muchísimo. Bueno, gracias.